Pensamos que los únicos pobladores de la Tierra somos nosotros, los seres humanos, que somos los más inteligentes, que somos los más capaces y que nosotros dependemos de nosotros mismos, pero realmente no es así. Nosotros los seres humanos formamos parte de un mundo, el mundo de los seres vivos, el mundo que existe en este planeta. En primer lugar, los seres vivos son todos aquellos organismos que tienen vida. Ello significa que realizan una serie de actividades que les permiten vivir y adaptarse al medio ambiente. Estas actividades se llaman funciones vitales y son, por ejemplo, la reproducción, la nutrición y la relación. La reproducción, bueno, pues todos los seres vivos mediante procedimientos diferentes, pues son capaces de procrear. Después la nutrición, pues es la alimentación. Con esa alimentación se consigue esa energía para poder moverse, para poder vivir, para poder crecer, ¿no? Y luego está la función de relación. Son reacciones o percepciones del entorno, ¿no? Y ahí tenemos esos estímulos o esos sentidos para poder ver, oír, escuchar, sentir el mundo exterior, ¿no? Bueno, dentro de los seres vivos lo podemos partir o lo podemos dividir en tres grupos, tres grandes grupos, ¿no? Por un lado está el reino de los hongos, ¿no? Está formado por todos los hongos. Sus características principales son, en primer lugar, que los hongos no son plantas los hongos. ¿Por qué? Porque no pueden fabricar su propio alimento, sin embargo las plantas sí. Los hongos se alimentan de restos de otros seres vivos, ya sean animales o de plantas, y además se diferencian de los animales en que no tienen órganos de los sentidos ni pueden desplazarse. La parte reproductora de algunos hongos, por ejemplo, la seta, ¿no? Los champiñones, ¿no? Los níscalos, son comestibles. Y hay que tener en cuenta que hay otras que pueden ser venenosas o que no se pueden comer o que saben mal, ¿no? Después están hongos que son más chiquititos, que llegan a ser microscópicos. Y para que nos hagamos una idea, porque muchas veces decimos, no, es que los hongos son malos, son peligrosos, ¿no? Bueno, pues los hongos, como decimos, cumplen unas funciones fundamentales, esenciales en la vida, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta, no sé si habéis escuchado alguna vez la palabra antibiótico. Bueno, pues la palabra antibiótico significa de anti, y biótico es de vida, antivida, ¿no? Eso es lo que significa antibiótico, ¿no? Simplemente es como curiosidad, para que veáis, ¿no? Cómo está hecho el mundo y los descubrimientos que hacemos nosotros los hombres, ¿no? ¿Recordáis la penicilina, no? Bueno, pues la penicilina deriva de un hongo que se llama Penicillium. Bueno, pues esa penicilina es para matar determinadas bacterias y proviene de un hongo que lo utiliza el hombre o que lo ha encontrado, lo ha descubierto el hombre para el beneficio del hombre, ¿no? Son curiosidades que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces decimos, no, es que los hongos son malos, las bacterias, no sé qué. No, realmente eso no es así, ¿no? Podemos decir que todo tiene una razón de ser. Todo está en equilibrio. Lo que sí es cierto es que el hombre es el que lo desequilibra todo, ¿no? Entonces, bueno, pues luego tenemos que buscar soluciones a esos desequilibrios que nosotros mismos causamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues como decía, dentro de estos reinos, de los hongos, por ejemplo, tenemos al moho, por ejemplo. Habéis visto muchas veces el moho que sale en el pan, por ejemplo, cuando se humedece, ¿no? Bueno, pues ahí también es un hongo. Y luego existen otros
Bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en complicaciones, ¿no? Vamos a ver ahora otro de los reinos, que es el reino vegetal, ¿no? El reino vegetal, que es el que está formado por las plantas. Tiene unas características principales y básicas, ¿no? Son los únicos seres capaces de fabricar su propio alimento. Son los únicos capaces de fabricar su propio alimento. ¿Verdad que es maravilloso? Pero no pueden desplazarse de un lugar a otro. Eso es el problema que tienen, a no ser que sea a través de las semillas, ¿no? No tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos. Por ejemplo, las raíces crecen, pues en la tierra, ¿vale? Hacia el suelo y buscan el agua. Los tallos crecen hacia la luz, por ejemplo, ¿no? Dentro del reino vegetal podemos distinguir dos tipos, ¿no? Las plantas sin flores y las plantas con flores. Las plantas sin flores no se reproducen por semillas, por lo tanto, porque no tienen flores, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los helechos, que viven en zonas, ya sabemos, que de mucha humedad, ¿no? Y se reproducen mediante esporas. Si habéis visto alguna vez un helecho, son muy bonitos, ¿no? Pues si veis las hojas que tienen, si miráis por la parte de detrás de la hoja, lo que es, pues la parte de atrás, ¿no? Pues vais a ver que tienen unos puntitos así como de color naranja o de... Bueno, esos son las esporas. Los helechos, se reproducen gracias a esas esporas, ¿no? También los musgos. Los musgos, pues ya lo habéis visto, para en los lugares donde hay mucha humedad, donde no da el sol, pues ahí, pues crecen fenomenal, ¿no? Es un lugar idóneo para ellos, ¿no? Tiene que haber humedad y sombra, ¿no? También se reproducen por esporas. Y después están las algas. Las algas, aunque las englobamos dentro del mundo vegetal, ¿no? Son muy especiales. Tampoco nos vamos a complicar mucho la vida porque realmente las algas son un mundo y aparte, ¿no? Pero bueno, son plantas, generalmente son acuáticas, pueden vivir en agua dulce o en agua salada, ¿no? Esto no quiere decir que una alga que es de agua dulce vaya a poder vivir en el mar, ¿no? Un caso, por ejemplo, la espirulina. La espirulina es una alga que es de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Bueno, las algas no tienen tallo, no tienen tampoco raíces. Por eso, algunos científicos no las incluyen en el reino de las plantas. Sin embargo, si ellas producen su propio alimento. Ya sabemos que las algas tienen mucha clorofila, por ejemplo, ¿no? Y tienen muchísimos nutrientes, muchas vitaminas y muchas proteínas. Por eso digo que son un caso un poco aparte, ¿no? Las algas es un mundo maravilloso, un mundo impresionante. Recordar que el planeta Tierra, en sus inicios, pues se desarrolló o comenzó gracias a las algas, porque las algas eran capaces de producir una gran cantidad de oxígeno a partir del dióxido de carbono, ¿no? Las algas lo único que necesitan prácticamente es sol, agua y minerales. Eso es lo único que necesitan. Con eso se desarrollan, ¿no? Realmente es un mundo impresionante, ¿no? Bueno, después tenemos las plantas con flores. Bueno, pues es muy típico, ¿no? El ver los árboles en flor o ver pues, las flores en los jardines, ¿no? Y la mayoría de las plantas, por ejemplo, el peral, el manzano, el naranjo, tienen flores. Y todas ellas pues se reproducen por semillas. Las flores de estas plantas tienen una parte masculina y otra femenina, ¿no? Ya sabemos la importancia que tiene los pájaros o los insectos para llevar el polen, para polinizar, ¿no? Son los que llevan, como si dijésemos, el espermatozoide
al ovario, como si dijésemos, ¿no? Que van a ayudar a la fertilización, al igual que el viento, por ejemplo, ¿no? Que es el que va a repartir esas semillitas, que es el polen, que va a ayudar a que se reproduzcan las plantas, ¿no? Las plantas con flores, ¿no? También podemos ver plantas con flores que a lo mejor no somos capaces de verlas porque no nos hemos fijado, ¿no? Por ejemplo, los pinos y los abetos, los cipreses, también tienen sus flores. La mayoría de las flores terminan originando un fruto, en cuyo interior luego pues es donde están, como sabemos, las semillas, ¿no? Bueno, como vemos, estamos hablando un poco a nivel general acerca de los seres vivos de una manera sencilla, pero más que nada para que sepamos que no estamos nosotros solos aquí en el planeta, sino que estamos acompañados de muchos seres, de millones y millones de seres, y todos en conjunto formamos uno. Sin los animales no podríamos vivir. Los animales sin nosotros sí podrían vivir y fenomenal, ¿no? Vivirían de lujo. Bueno, dentro de lo que es el reino animal está formado por todos los animales. Los animales se alimentan de plantas o de otros animales, como sabemos, ¿no? Los animales andan, los animales vuelan o los animales nadan, ¿no? Y disponen de unos órganos, de los sentidos, ¿no? Podríamos dividir a estos animales en dos grupos. Por un lado están los vertebrados y por otro los invertebrados. Como veis, ahí hay muchos seres vivos, ¿no? Bueno, los invertebrados forman lo que es el grupo más numeroso de animales. Los invertebrados quiere decir invértebra, o sea, que no tienen vértebras, que no tienen columna vertebral, ¿vale? Y no tienen lo que es un esqueleto interno articulado. La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa, como si fuera una armadura, como los escarabajos, por ejemplo, ¿no? Pero hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como por ejemplo el pulpo, ¿no? O los gusanos, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Vamos a ver porque se dividen en varios grupos. Están los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los equinodermos, las medusas y las esponjas. Vamos a ver, los artrópodos, dentro de ellos tenemos a los insectos, tenemos a los arácnidos, a los crustáceos y a los miriápodos. Los insectos son los más abundantes. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tienen 2 antenas en la cabeza y 6 patas en el tórax. Son terrestres y respiran por tráqueas. Las tráqueas son tubos situados en el abdomen por los que recogen el aire, ¿no? Y dentro de ellos, pues tenemos desde las mariposas, por ejemplo, a las hormigas, y luego están las abejas, ¿no? Dentro de ellos. Después están los arácnidos, que ahí estarían pues las arañas. Su cuerpo está dividido en, vamos a llamarlo lo que es una cabeza y el tórax, está todo junto, y luego el abdomen, ¿no? No tienen antenas, y en la boca posee unas pinzas que son para comer, ¿de acuerdo? Tienen 8 patas, y las arañas son terrestres y respiran por tráqueas, por esos tubitos, están llenos de tubitos, ¿no? Luego están los crustáceos. Por dentro de los crustáceos, ahora vamos a ver, ¿no? Porque su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen, ¿no? Poseen 2 antenas en la cabeza y la mayoría tienen 10 patas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, nos encontramos como, por ejemplo, el cangrejo. Tienen las partes delanteras transformadas en pinzas para poder agarrar, o para defenderse, o para poder atacar, o para agarrar los alimentos o donde sujetarse, ¿no? Hay que decir que la mayoría son acuáticos y respiran por branquias, ¿no? Quiero decir que la mayoría,
Luego, por supuesto, que nos encontramos, por ejemplo, con los escarabajos, ¿no? También, ¿no? Luego están otros insectos o otros invertebrados que son los miriápodos. Estos son, bueno, pues aquí es donde tenemos pues los típicos, ¿no? Los típicos gusanos, por ejemplo, ¿no? Su cuerpo está dividido en cabeza y tronco. Poseen 2 antenas en la cabeza. El tronco está formado por muchos segmentos o anillos articulados y provistos de 1 o 2 pares de patas cada uno en cada lado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tienes el 100 pies, tienes, bueno, pues ahí el 1000 pies, gusanos, ¿no? Son terrestres y respiran también por tráqueas, ¿no? Después tenemos a los moluscos. Bueno, ahí dentro de ellos hay varios tipos de moluscos, ¿no? Hay que decir que los moluscos tienen el cuerpo blando. Pueden tener una concha externa, como el caracol, ¿eh? Algunas veces la concha es interna, como el calamar, ¿eh? O no tienen concha, como la babosa. Por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? Están, por ejemplo, los caracoles, están dentro de lo que se llaman gasterópodos, ¿no? Tienen una concha de una sola pieza, sus ojos se encuentran en el extremo de unos tentáculos que los repliegan en caso de peligro, por ejemplo. Y hay que decir que la mayoría de los gasterópodos o caracoles, ¿no? son marinos, ¿vale? Y respiran por branquias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los vígaros, los típicos vígaros que se pueden encontrar en la pescadería, ¿no? Bueno, y luego los terrestres como el caracol que respiran por pulmones, ¿no? Curiosamente, ¿no? Luego están los que se llaman bivalvos. Los bivalvos son los que tienen concha. Bivalvo es bi de 2 y valvo, ¿vale? Que tienen 2 valvas, 2 piezas, ¿no? No tienen cabeza ni nada, ¿no? O sea, aquí viven en el mar, ¿no? Están sujetos a las rocas o a la arena y respiran por branquias. Y aquí tenemos pues las típicas chirlas o tenemos los mejillones, ¿no? Después están los cefalópodos. Bueno, pues estos no tienen concha externa. Algunos, como el calamar, llevan una bolsa de tinta para enturbiar el agua y huir sin ser vistos, ¿no? En la cabeza poseen largos tentáculos, viven en el mar y respiran por branquias, ¿no? La verdad que en el mundo animal es muy interesante, ¿no? Porque hay una gran variedad y es muy bonito, ¿no? Vamos a ver los gusanos propiamente como gusanos, ¿no? Porque tienen el cuerpo alargado y blando, generalmente formado por anillos, ¿no? Suelen vivir en suelos húmedos o en el agua. Algunos gusanos son parásitos, ¿no? Y se alimentan de sus víctimas, como la tenia, que vive en el intestino humano. Pero de todas maneras hemos visto muchas veces carne que se pudre, por ejemplo, y hay gusanos, ¿no? Porque, bueno, pues se van ahí, se alimentan y lo descomponen, ¿no? Gracias a ellos, pues intervienen en esa descomposición, ¿no? Luego están los equinodermos. Bueno, pues aquí son animales marinos que tienen simetría radial, ¿vale? Esto es, por ejemplo, como la rueda de una bicicleta o como una margarita, ¿eh? Se desplazan por el fondo del mar gracias a una especie de pequeños pies que poseen en la parte inferior del cuerpo. Las estrellas de mar, por ejemplo, tienen un esqueleto externo formado por placas calizas que encajan entre sí. Los erizos tienen el cuerpo, por ejemplo, cubierto de púas, serían algunos de ellos. Después están las medusas. Bueno, pues son animales que son casi transparentes, flotan en el agua. Su cuerpo es muy blando y tienen forma como de paraguas, ¿no? En la parte inferior está la boca. Está rodeada de unos brazos que sirven para coger el alimento, para acercarlo. La verdad es que las medusas, bueno, son muy bonitas, son preciosas. Si habéis visto alguna vez algún programa de la naturaleza, es un mundo impresionante, son incluso fosforescentes, bueno. Pero como es un animal tan blandito y que se lo pueden comer otros con mucha facilidad, pues se tienen que defender de alguna manera. Entonces, ellas tienen unas sustancias tóxicas en su piel que provocan irritaciones en los animales. Y entonces los animales, como ya lo saben, pues no las tocan. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros también cuando nos bañamos, pues tenemos que tener cuidados con ellas porque si la tocamos, pues
pues bueno, pues como está impregnada de esa sustancia tóxica para defenderse, pues nos puede irritar, ¿no? Después tenemos otro mundo que es el de las esponjas. Bueno, tiene un aspecto de planta, pero en realidad la esponja es un animal muy sencillo. Son animales en forma de saco, con un agujero superior y muchos poros. Tienen muchos poros. Viven en el agua y generalmente están sujetas a las rocas. Lo que hacen es que filtran el agua y a través de sus poros y retienen las sustancias que les sirven de alimento. Ahí ya conocemos de sobra pues, las esponjas estas que se utilizan en el baño, pero que son las esponjas, cuando digo esponjas naturales, ¿no? Las que son de verdad. Y con esto terminamos lo que es el apartado de los animales invertebrados.